Vámonos con el relato de este hombre, un integrante del ejército acusado de tráfico de armas, que no es algo menor. Sí, señor. Y es que la historia de José William Segura, él es un sargento activo del ejército, empezó en el año 2015 cuando fue detenido junto con 6 militares más, también activos, 12 en retiro, un integrante de la Policía Nacional y 9 civiles. Estas 19 personas fueron llevadas ante un juzgado de garantías, se les imputó cargos, se les legalizó su captura y se les impuso medida de aseguramiento por diferentes delitos que tenían que ver con el tráfico de armas. Estas personas empezaron en el 2015 todo este proceso penal. Algunas han aceptado responsabilidad, llegaron a un preacuerdo con la fiscalía y ya fueron condenadas. Sin embargo, otras, como el caso del sargento, continúan en juicio. Sin embargo, él a lo largo de todo el proceso penal ha dicho que es inocente, que lo han acusado injustamente y que no hay evidencias, aparentemente por parte de la Fiscalía, que lo vinculen directamente con este grupo que supuestamente estaba vendiendo armas a la guerrilla de las FARC en el año entre 2012 y 2015, cuando se fueron judicializadas. La Fiscalía en esa época pues adelantó las investigaciones, los vinculó a ellos y pues él es una de las personas que ha estado durante todo este proceso penal buscando demostrar lo que él dice es su inocencia. Don José William, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos cómo empezó este proceso penal y en qué año, bueno, ya lo dijimos en 2015, pero bajo qué circunstancias a usted lo judicializan. Buenas tardes. Sí, el proceso se inicia en el año 11 de septiembre del año 2013. En la glorieta de la ciudad de Tunja capturan a dos sargentos del ejército, Ávila Fonseca Flaviano y Albeiro Ávila Serna, y tres civiles más que no tengo presente el nombre de esa gente. Ellos fueron capturados en flagrancia, entregando 8.000 en este sitio aproximadamente como a las 11 de la noche. En esa glorieta llegaron en un carro particular, los otros otro carro, y en unas canecas de pintura llevaban los 8.000 cartuchos, haciendo entrega en ese sitio. Correspondiéndole llevar esta investigación, el doctor Moisés Grimaldo Arteaga, perteneciente a la Fiscalía Tercera Especializada contra el Terrorismo. En el año, para el año 2000, yo me estaba en el año 2015 yendo desde el Transmilenio, me bajé de la estación La Marley. Ese día había una orden de captura en contra mía. El 29 de abril, saliendo de la estación del Transmilenio, me dieron los derechos del capturado de que por peculado por apropiación, tráfico de armas, fue hecho propio, y me aprenden y soy llevado ante un juez control de garantías correspondiéndole al juzgado 34, confusión control de garantías, fungiendo en ese entonces la doctora Onofre, la doctora José Onofre, William, Janet Rocío Herrera Onofre, don juez José William, control 34, confusión correcto. control de garantías. Don José William, bueno, según lo que le entendimos hasta este momento, entonces, dos personas fueron judicializadas, dos suboficiales, a ellos sí los encuentran entregando armas en ese momento, año 2013, y ellos posteriormente dan unas declaraciones a la fiscalía y con base en esto los acusan a ustedes, les ordenan la captura. A usted específicamente, ¿por qué delitos lo están acusando y por qué hechos lo están acusando? A mí se me acusa, se me dice que de tráfico de armas, peculado por apropiación y fue hecho propio. Entonces, allí esa gente se capturada en el año 2013 en flagrancia, según la fiscalía, que habían dado una versión del señor Alberto Ávila Serna en un interrogatorio de indiciado de fecha 13/11 del 2013. Entonces, con ese interrogatorio de indiciado es que a mí me imputan los cargos, dándose la lectura en esta audiencia de ese interrogatorio de indiciado, un interrogatorio indiciado que en el desarrollo de las prácticas del juicio oral del año pasado, entre noviembre y diciembre, no tengo exacta, presenté las fechas acá mucho, la realización de las audiencias del año 2022, se trae al testigo, este testigo allí viene y dice que él no rindió ese interrogatorio, se exigió de que se aportara el original porque lo que había era una copia que dentro de la práctica se evidenció que no tiene número de radicado, que es ilegible, que estaba tachada,
que por ser copia no deja leer como tal el surco de la huella del testigo, que dentro de cada una de esas páginas que, como lo indica la norma, debe ser firmada para que precisamente no se suplanten esos interrogatorios. Entonces, al observar ese interrogatorio no aparece ninguna firma de este procesado en cada una de las hojas. Este testigo dice que esa versión no la dio, que él no dio eso, que lo que hizo fue un preacuerdo por la flagrancia por lo que lo pusieron en flagrancia. Entonces él lo que hizo fue un preacuerdo, y que ese preacuerdo se lo habían tomado cuando estaba en el patio de funcionarios públicos detenidos, que le tomaron la declaración, que no tenían dónde imprimir, entonces que se fueron a las oficinas de la Picota para que le prestaran una impresora pero un segundo. imprimir como tal Sí, don José William. interrogatorio. Sí, pero un segundo, es que estoy un poquito sorprendido por lo que usted está diciendo. Claro. O sea, la persona que dio el testimonio en su contra, al final terminó diciendo que ese testimonio que estaban utilizando en el expediente contra usted no fue lo que él dijo. O sea, era un texto sí. que salió de dónde entonces. ¿Qué es esto tan horroroso? Literal, en la audiencia como tal, el testigo dice, no, esa versión yo no dije eso, yo hice fue un preacuerdo dentro de mi proceso porque me cogieron en flagrancia. Es que a mí, como le digo, yo ese día iba en la Marley, o sea, a mí no me cogieron por nada. Don José, ¿y qué lo ponían a él? ¿Qué lo ponían a él a decir, o mejor dicho, qué decía el testimonio en contra suya, que él en realidad luego niega y dice, mire, yo nunca dije esto? El testimonio dice literal que supuestamente yo le vendí 4 anteojos de visión nocturna en 16 millones de pesos. Eso dice el testimonio. Como le digo, dentro de la aducción al juicio, de la práctica del juicio oral, este testimonio aparece que el testigo dice que no lo rindió, no apareció el original, la fiscalía no lo encontró. Entonces, en esa audiencia, el juzgado octavo penal especializado del circuito, mediante resolución, lo rechaza por falta de autenticidad del documento, porque no apareció como tal el original y la versión esa, y se dio una compulsa de copias en contra del fiscal, que el fiscal Moisés Grimaldo Arteaga, y entonces Procuraduría y Juzgado compulsaron copias para que se inicie la investigación frente a este funcionario de la Fiscalía. De igual manera, dentro de esta audiencia de imputación de cargos, como lo dije ya, se dio lectura a este interrogatorio violando especialmente la ley, porque pues se imputó cargos frente a un hecho indicador, o sea, a un medio de prueba, cosa que la ley no lo permite sustancialmente, porque la ley es muy clara en a los funcionarios y a los operadores, administradores de justicia. Sí, don José William, claro, o sea, usted aquí lo que nos da a entender es lo acusan por supuestamente vender unos visores nocturnos, pero se cae esa versión, entonces la Fiscalía en ese entendido se habría quedado sin con qué acusarlo. Hoy en día, el juicio, ¿por qué caso o por qué hechos lo están acusando entonces? Es que como le digo, ya la imputación de cargos, como le digo, pasando por alto lo que marca la ley sustancialmente, y ante los pronunciamientos que tiene la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, de que al imputado se le debe dar a conocer en forma clara, sucinta, inteligible, detallada, entendible, de qué es que se le acusa. Entonces, como le digo, aquí no cumplió el juez control de garantías, porque pues yo de acuerdo a lo que es estudiado, porque me he estudiado empíricamente derecho, me ha tocado todo este tiempo estar pegado a un computador, entendiendo, y porque yo, siendo inocente, fui a parar a la cárcel, porque es que estuve detenido, allí se me ordenó arresto intramural por 13 meses. Entonces, vine a evidenciar que efectivamente, cuando se ha cumplido con esos requisitos que dice el artículo 288 en su numeral 2, que los hechos jurídicamente relevantes, de acuerdo a la Fiscalía y que a lo que le atañe el artículo 250 de la Constitución, de todos sus elementos materiales probatorios y todas sus evidencias, con base en eso que usted tiene, debe darle a entender qué fue lo que hizo el procesado, porque para eso usted realiza una investigación, debe dárselos a conocer de forma detallada de qué fue lo que hizo. No, allí se dio fue lectura a este interrogatorio de una supuesta venta de unos anteojos de visión nocturna. De igual manera, de eso, pues se procuró de que el fiscal, porque cuando se hizo la imputación de cargos, le correspondió, estaba como delegada la doctora Lucirena Hernández,
esta abogada... Sigando por esa, ¿lo siguen procesando penalmente por esa venta de esos visores nocturnos o le cambiaron la acusación? La versión, no, más adelante, es que el génesis como tal de la imputación de cargos se generó por esos anteojos de visión nocturna. Es tanto que la misma fiscal dentro de esta audiencia que se realiza viene y dice, pues ese fue el resumen que yo saqué, y le dice: su señoría, para ser más clara, le voy a dar lectura total al interrogatorio de indiciado, y se da lectura total de este interrogatorio de indiciado. No entiendo cómo la funcionaria juez control de garantías, que su función es que no se dé lectura de los contenidos de esto y que se estructure como tal lo que le exige la norma de que lea los hechos jurídicamente relevantes, porque es que hasta el momento estoy en etapa de juicio, pero a mí no se me ha indicado qué fue lo que yo hice, cuál fue mi conducta, cuál fue mi acción que cometí de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Después de eso, entonces, el abogado hace un oficio enviándole cuando ya en eso entonces ya se había ido la doctora Luz Irene y llega el fiscal que era el que llevaba el caso de Albeiro Ávila Serna. Este fiscal se le recolecta un material probatorio diciéndole: mire, es que la inferencia razonable no existe, o sea, lo que usted me está acusando no existe. Aparte de eso, con un documento avalado por la Dirección de Armamento del Ejército, que es quien lleva como tal, donde se le decía: mire, empezando, no se vendieron los ADN porque yo, en mi cargo, yo no era almacenista de armamento, yo no tenía esos bienes bajo mi disposición, porque mi cargo era netamente escribiente de la Dirección de Armamento. Yo lo que hacía era transcribir unos fallos de las investigaciones que se llevan a nivel general y pasar a los jurídicos para que ellos revisaran. Entonces, todo ese arsenal probatorio, y aparte de eso, indicándole desde el concepto de los técnicos de la Dirección de Armamento, donde le decía: mire, es tanto que no está dentro, es algo atípico porque no está dentro del artículo 365, porque los anteojos de visión nocturna son gafas, son lentes nocturnos, entonces no hacen parte de armas, no son accesorios, no son explosivos, no son municiones. Entonces, no está enmarcado dentro de la norma penal como tal. Había existido claro, una tipicidad. Pero venga, permítame, José William, porque sí, yo quiero saber qué dice la Fiscalía ante todo esto, porque el relato es sorprendente y pues además los señalamientos que está haciendo José William Segura, quien fue sargento en el Ejército Nacional, pues sí lo deja uno es con más inquietudes que certezas. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Quién se habría llevado estos visores nocturnos? ¿Qué habría pasado con estos? Y sobre todo, ¿qué pruebas tiene la Fiscalía para haber avanzado y haber mantenido en la cárcel a este hombre durante todo este tiempo? Claro, y que le cambiaron la... No, pero perdóneme, don José William, porque sí quiero que me cuente Mauricio lo que él pudo indagar en la Fiscalía. Teniendo en cuenta, Juan Pablo, que este caso, pues a él le cambia la imputación de cargos, o sea, las acusaciones por las cuales inicialmente está vinculado por supuestamente entregar estos visores nocturnos, después lo vinculan, o la acusación ya está hecha por tráfico de armas, lo que tiene que ser con balas, exactamente. Sí. Pues estas municiones. Entonces, pues también hay como esa presunta irregularidad en el caso. Entonces la Fiscalía, pues lo único que nos ha manifestado es que es un hecho que viene con investigaciones desde el año 2013, es decir, desde administraciones anteriores, y que en el 2015 pues ya fue vinculado él junto a las otras 18 personas, en el 2015 también en otra administración que ajena a la que actualmente lleva el fiscal Francisco Barbosa, y que lo único que pueden esperar es que el juzgado determine si hay responsabilidad o no hay responsabilidad de estas 19 personas, es decir, terrible, que en este momento estamos en manos del juzgado que está adelantando este juicio. Muy bien, pues don José William, a usted muchas gracias por estar con nosotros, vamos a hacerle seguimiento a este caso.